Pues, qué bonitas palabras ha tenido el Señor para nosotros, ¿no? Amén. Queríamos ser líderes. Queríamos ser líderes. Las pruebas están fuertes. Y el Señor tiene otro suculento platillo. Como líderes, vivimos en un mundo espiritual y como tal vamos a hablar y vamos a pensar, ¿verdad? Porque como líderes nosotros debemos de ver por el pueblo de Dios, por la grey de Dios, y cómo sirviéndole al Señor, estar bajo su autoridad. Entonces, ¿qué quiere decir estando bajo su autoridad? Obedecer y someternos, como lo acabamos de escuchar. Y otra de las cosas es prepararnos nosotros los líderes para los nuevos líderes que vienen. ¿Cómo podemos hablar de nosotros a los nuevos líderes la verdad? Les tenemos que hablar la verdad, por tal como el Señor nos lo ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y una de las maneras es estudiar las Sagradas Escrituras, estar en constante enseñanza en la escuela, estar atendiendo a aprender de lo que el Señor tiene en nuestros servicios dominicales. Entonces nosotros vamos a comprender lo que son cosas que necesitamos saber para cuidar las espaldas del pastor, para saber nosotros quién puede servir, quién no puede servir, quién es calificado para servir en la iglesia del Señor. Porque no todos son calificados para servir en la iglesia del Señor, no todos pueden estar sirviendo en un ministerio. Si no hay compromiso, si no hay obediencia, se ha mencionado hace rato. Otra de las cosas es el Señor Jesús, que le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, si no naces de agua y de espíritu, pues no puedes ser salvo, no puedes ser reino de los cielos. ¿Qué podemos entender? No podemos servir nosotros en una congregación, no podemos servir nosotros en un ministerio si nosotros no obedecemos lo que el Señor tiene. Pues me tocó algo muy fuerte. Algo muy fuerte que eso algo fuerte cuando estaba estudiando, pues me tocó a mí estar de aquel lado y aprendiendo, ¿verdad? Es algo muy fuerte que el Señor nos lo dice en las Sagradas Escrituras. El Señor nos dice en las Sagradas Escrituras que todo aquel alejado de. Recuerden una cosa, hay que pensar espiritualmente de nuestra fe, de nuestra creencia. Cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, eso se habla de una rebeldía. Eso es rebeldía, nos estamos alejando de él. Pero quiero compartir con ustedes una escritura que no tengo aquí. Pero es muy importante que nosotros atesoremos esta escritura. ¿Para qué? Para cuidar al pueblo de Dios, para cuidar la congregación, para cuidar al pastor y para cuidar a los que vienen y a los que vienen a querer ser líderes. Ustedes como líderes, se les está hablando como líderes. Entonces, hay que atesorar todo este entrenamiento que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 18, te los quiero compartir. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que hacer algo muy importante. Como guardias y como instrumento de Dios tenemos que advertir, tenemos que exhortar, tenemos que decirles la verdad al pueblo de Dios. De otra manera no estamos haciendo la función y no estamos haciendo nada, entonces no estamos haciendo el atalaya, el vigilante, el guardián. La definición de apostasía. Diccionario Wikipedia y en el diccionario Orban Ilustrado, también en el AMUS, pero le puse Wikipedia porque
se asemejó más a la definición: negación de la fe cristiana, abandono de las creencias, interpretación errónea de las escrituras. ¿Cómo podemos saber que alguien ha negado su fe? ¿Cómo sabemos nosotros como líderes que alguien abandona las creencias? Las creencias que ya se le explicaron, las creencias que ya aprendieron. ¿Somos cristianos? ¿Cómo podemos nosotros saber si alguien está interpretando errónea la doctrina? Si alguien te dice Juan 3:16, no, pues Juan subió a Samaria y estaba predicándole al público y les decía al público que vinieran a sus pies, y las personas están escuchando. Pero sabemos nosotros que Juan 3:16 no dice eso. Sabemos nosotros que dice de diferente manera. Por tanto, Dios amó al mundo, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados, para que nosotros, que todo aquel que creyera, nosotros no nos perdiéramos, sino que fuéramos salvos, tuviéramos vida eterna. Nosotros sabemos esas palabras, pero no las de que Pablo dice que vengan a sus pies. Una persona es fácil de detectar cuando está hablando erróneamente de las Escrituras. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que estudiar. Y como líderes debemos de saber estas cosas. Debemos de saber de la apostasía, debemos de saber de la apóstata. ¿Por qué? Porque vamos a cuidar a la iglesia de Dios. Vas a cuidar a tu ministerio. Vas a cuidar el ministerio de la casa hogar, la escuela, el ministerio de los niños, el ministerio de casa. Todo vas a cuidar. Pero tienes que saber cómo hacer una apologética. Tienes que saber cómo defender tu fe también. Tienes que saber detectar cuando alguien está hablando erróneamente las Escrituras. Ahí está: negación de la fe cristiana o abandono de las creencias, fe y la interpretación errónea de las Escrituras. ¿Saben? Desafortunadamente muchas denominaciones están escuchando los falsos evangelios y nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Cuántos falsos evangelios no escuchamos en la televisión, en el radio? Personas que no le temen al Señor. Yo lo digo así porque hablan cosas que no deberían de hablar. Hay ciertos lugares que hasta se atreven a hacer cosas que el Señor no lo dice en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso nosotros debemos estar listos para nosotros poder saber quién está malinterpretando las Escrituras y poder hablar con él, como nos dice aquí en el libro de Ezequiel, de que el Señor va a demandar la sangre de esa persona si se pierde, si nosotros no le advertimos. Ahora, muchos evangelios en el mundo están secularizándose. Lo sabemos, lo hemos visto, líderes. No somos las ovejas de que no son líderes. Somos líderes, son líderes ustedes, y deben de saber lo que es secularidad del mundo, lo que el mundo está ofreciendo a las personas y lo que el mundo hace, y muchas veces caen. A Dios no le gusta que tenga uno un pie aquí y otro pie adentro. ¿Por qué? Se habló de abominación. Esto es abominación, porque no le agrada las personas tibias. Nosotros líderes estamos al 100 y debemos estar al 100, cuidando siempre a la grey de Dios, cuidando siempre a las células, casas células, a las personas que están viniendo a los pies de Cristo, porque son líderes, y siempre cuidar a su pastor en todo momento. Estas personas necesitan arrepentirse y mantenerse en la palabra de Dios. Sea o no sea esta actitud popular, nosotros debemos de exhortar y advertir. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. No me la contesten. Contéstenla ustedes mismos después.
¿Deberían los cristianos cambiar la palabra de Dios? ¿Los cristianos deberían complacer a los impíos? Voy a hacer una aclaración. No necesariamente los impíos son los que están afuera. También dentro de las congregaciones hay impíos. Y debemos de tener cuidado con eso. Debemos de cuidar al pueblo de Dios. No se olviden ese punto muy importante. Debemos de cuidar la grey del Señor. ¿Quién es la grey del Señor? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo pienso que ya se contestaron la pregunta. Para ambas preguntas, ¿sabes qué? No, un rotundo no. Eso es para ambas preguntas. Apostasía, negación de la fe cristiana y abandono de las creencias de la fe y la interpretación errónea de la doctrina. Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña. Está pesado, el Señor está diciendo, muchos pastores han destruido mi viña, han pisoteado mi terreno, han hecho de mi hermosa parcela un desierto desolado. ¿Por qué? Porque en lugar de haber alimento de lo que estamos comiendo hoy en día, diciendo la verdad, que Jesucristo es nuestro Señor y que nos dice que debemos estar sometidos y debemos estar obedientes, muchos están pisoteando lo que dice un desierto, la parcela, un desierto desolado, porque no hay alimento, porque no hay agua viva que fluya dentro de nuestras venas, de nuestro cuerpo, que es nuestro Señor Jesucristo. No hay palabras de las Sagradas Escrituras, sino hay palabras del autosuficiente, hay palabras del yo, el yo solitario, hay palabras de la persona. Ya no está el espíritu en la persona. Ya no le interesa quizá la iglesia, o ya no le interesa quizá el ministerio, pero está haciendo dinero y le gusta. Se habló de dinero porque es la verdad. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en las televisiones? ¿Cuántas veces no vemos eso en la radio? Hasta en el Facebook hay esas cosas que ponen. Ahora, ¿esas cosas son correctas para ti, líder, dentro del pueblo de Dios? ¿Esas cosas son correctas para ti, líder, apoyarlas y compartirlas al pueblo de Dios? ¿Qué te dice Dios a tu corazón por medio del Espíritu Santo? Parece que no quiere cambiar. Ya cambió. En 2 de Timoteo nos dice de esta manera: porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará, fíjense, por eso buscará maestros, líderes. Tengan mucho cuidado. Se habló de que tengamos cuidado en lo que hablamos, en lo que decimos, porque va a haber personas que van a querer buscarlos para que ustedes les digan lo que ellos quieren oír. Tengan cuidado, líderes, por eso. Por eso debemos de estar educados en la palabra de Dios. Por eso debemos nosotros estar con constante estudio en la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque el Señor nos está diciendo: ¿quieres ser líder? Buen puesto quieres. Pero ¿saben qué? El Señor no nos va a dar cargas que no podamos cargar. Si no puedes cargar esa carga, el Señor nomás te hace un lado. Entonces debemos de comprender que lo que tenemos que hacer es para el bien de Dios, para el bien del pueblo de Dios, no para el bien mío, no para el bien de la persona, del líder. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la roca, es el fundamento. Ya no hay otra roca ni otro fundamento, nomás es nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dice: cuidado con la apostasía.
hablen verdad, porque cuando hablan verdad van a abrir los ojos de los demás, porque van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Amén. Y si somos libres vamos a tener paz en nuestro corazón. Si somos libres vamos a tener tranquilidad y vamos a tener espacio para poder atesorar la palabra de Dios en paz, tranquilamente, y la vamos a poder comprender. Debemos de estar como centinelas en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense lo que nos dice aquí en esta escritura. También otra vez vamos con Ezequiel. Capítulo 33, versículos 7 al 9. Aquí nos dice el Señor por medio de Ezequiel: a ti pues, hijo de hombre, porque lo había escogido a él. Se mencionó por gracia de Dios, puede ser. Pues por gracia de Dios, Él es el que escoge. Puedes estar en un ministerio, puedes estar en un lugar, no porque tú quieres, o no porque la ley de Moisés, no, es por gracia de Dios. ¿Cómo está tu obediencia? ¿Cómo está tu humildad? Con eso se llega a Dios. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, guardia, a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. El Señor nos dice que nosotros hablemos con nuestros líderes. El Señor habla con nosotros tenemos que hablar y tenemos que decirles a los futuros líderes lo que el Señor demanda, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, para poder enseñar lo que se nos ha enseñado. Lo que se te ha enseñado lo tienes que enseñar, no escondas el talento del Señor. Dale gracias a lo que de gracia se te ha dado. Entonces tenemos que decirle al impío si está mal o está bien, pero siempre cuando está mal. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de su mal camino, líderes, y él no se apartara de su camino, no es culpa de ustedes ya le dijeron. El Señor sabe que ustedes ya le advirtieron que se apartara de su mal camino. El Señor sabe que ustedes ya le dijeron: ¿sabes qué? Estás hablando la palabra de Dios muy mal, porque el versículo dice esto, no dice esto. Pero hay que hablar siempre de nuevo y con amor. Debemos de tener la paz y tranquilidad en nuestro corazón cuando vamos a hablar con un hermano o una hermana, especialmente si es un líder o es tu líder, con inteligencia, con paz, de buena manera. Pero ¿saben qué? Si ustedes le dijeron a ese hermano: ¿sabes qué? Él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Porque el Señor sabe que tú ya le dijiste. El Señor sabe que tú le advertiste. Estamos bajo autoridad del Señor y como tal debemos de estar al 100. Debemos de cuidar la grey de Dios, debemos de cuidar al pueblo de Dios, su congregación, sus miembros, ayudar a tu líder, ayudar a tu pastor. Predica la palabra de Dios en todo momento. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Tienes que corregir, tienes que comprender, tienes que reprender y animar con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Todo eso lo tenemos que comprender para poder nosotros saber lo que estamos hablando, lo que el Señor ha hablado a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón. Por eso debemos de estar listos para hablar la palabra del Señor en todo momento, cuidar su pueblo, que es lo que Él nos dice en su palabra. Acuérdense, pueblo, Pedro, me encargo a mis ovejas.
Pónganse su nombre. Ahí te encargo a mis ovejas. A ver, digan su nombre al mismo tiempo. José, el Señor nos dice, ahí te encargo a mis ovejas. Las debemos de cuidar en todo momento. La otra, la número 1 de la impío. Ahí la vamos. El Señor es bueno. Nos está dando un suculento platillo, pero suculento platillo nos está dando un bistec y nos está dando una langosta y póngale la otra combinación. Amén. ¿Cómo podemos saber si una persona es impío? Pero, ¿qué es impío? ¿Han pensado alguna vez ustedes qué quiere decir impío? Bueno, en las investigaciones, yendo a los diccionarios, al bíblico Holman Ilustrado y a la Rus, definen impío de esta manera. Es un concepto que proviene de un vocablo latino que sirve para referirse a alguien que carece de la virtud, de la piedad o de fe en Dios. Virtud es una cualidad de la persona que carece de piedad. Así podemos detectar a un impío. Los impíos se niegan a reconocer a Dios a pesar de la evidencia de la creación. Te van a contender. Ya se habló en el primer taller acerca de la rebeldía. Bueno, van de la mano. Son personas que te van a contender. Son personas que vas a escuchar que se están yendo por un lado en lugar de obedecer al Señor y estar creer en la fe que nosotros creemos. Son personas que se apartan, se alejan, abandonan. A su vez se utiliza como sinónimo de hostil. ¿Hay alguna persona hostil? ¿Cae en la categoría de impío? En cuanto a lo religioso y sagrado se refiere, entonces el impío es falto de fe, el impío no tiene a Dios y el impío es infiel. Entonces el impío no puede servir en ningún ministerio de la iglesia, el impío no debe de servir en ningún lugar dentro de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque no hay compromiso, está alejado de... Oh sí, no porque tu amigo toque la guitarra muy bonito, no porque tu amigo hable la palabra muy bonito, pero si no ha nacido de agua y de espíritu, no está en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo va a llegar esa alabanza? ¿Cómo va a llegar esa oración? ¿Cómo va a llegar esa predicación a Dios si esta persona no tiene a Dios en su corazón? En primer lugar, levántense, huyan, vayan donde no se habla apostasía, donde no haya impíos. Vayan donde adoren y alaben a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no lo hemos leído? Lo sabemos, muchas veces Él es el camino, la verdad y la vida, nada más. Nadie va a nuestro Padre sino por Él. Entonces sabemos que no pueden los impíos servir en un ministerio ni en el servicio. ¿Por qué? Porque los impíos se niegan a reconocer a Dios a pesar de la creación. En Romanos 1:21 claramente nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, que se envanecieron en sus razonamientos. Se ha hablado de razón en el primer taller, se ha hablado de entenebrecer el corazón, y su necio corazón fue entenebrecido, oscuro, cerrado.
no hubo entendimiento, no creyeron en Dios. Sabiendo de Dios, para decir una persona que conoce a Dios y luego está haciendo otra cosa, le está haciendo mentiroso. Entonces caes en la categoría de impío. Caes en la categoría de impío porque no estás al 100 con el Señor. Estás desobedeciendo, estás haciendo lo que quieres y aún así quieres que Dios te abrace. Primero te tienes que arrepentir, tienes que reconocer y tienes que venir a los pies de Cristo otra vez. Tienes que venir al Señor. De otra manera, no se puede. Porque ellos practican un estilo de vida que no respeta los límites divinos. Nosotros los debemos de respetar y a los nuevos líderes les debemos de decir los límites divinos y a los nuevos líderes que le digan a los nuevos líderes, decirles la verdad para que la verdad los haga libres y para que la verdad les ponga en su mente el compromiso para con Dios nuestro Señor Jesucristo, la obediencia y sobre todo humildad. Porque si no hay humildad, no hay obediencia, no llegamos, yo creo que ni al techo. Todo eso debemos de pensar líderes. Hay que pensar como líderes espiritualmente. Nosotros ya no estamos como ovejitas que apenas comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros debemos abrazarlos, nosotros debemos hablarles de la palabra de Dios para que no caigan en un nivel de ser impíos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio, debes de ser transparente. No, pues mira lo que hace y es líder. Mira lo que dijo y es líder. No, pues se puede hacer, qué chévere, lo voy a hacer también yo. Y van a seguir viniendo a la iglesia. No, no caigan en el nivel de los impíos. Porque lo que va a pasar lo que se habló algo en el primer taller y va a pasar lo que hablamos hace ratito de la apostasía. Van a aprender erróneamente las escrituras y así las van a hablar. Y entonces el Señor nos va a demandar la sangre de esa persona cuando muera. Pero si nosotros le advertimos, vamos a estar bien con Dios. En Proverbios 21:27, fíjese, se habló hace rato de abominación. Vuelve a salir. Vuelve a salir. Lo que pasa con un apóstata, lo que pasa con un impío, vuelve a salir. Y yo no lo digo, lo dice el Señor a través de sus sagradas escrituras. En Proverbios 21:27 dice: el sacrificio de los impíos es abominación. No hay vuelta de hoja. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo por maldad. Es terrible, está fuerte. Queremos ser líderes. Tenemos que comprender y entender la palabra de Dios como líderes. Queremos ser líderes, la responsabilidad es más grande. Queremos ser líderes, tenemos que cuidar la grey de Dios, tenemos que cuidar el pueblo de Dios, tenemos que cuidar la congregación, tenemos que cuidar al pastor, tenemos que cuidar a los nuevos que vienen y cruzan esas puertas. ¿Deberían los impíos liderar la adoración en el servicio de la iglesia? Les pregunto otra vez. La adoración de los impíos no llega a los oídos del Señor. Y nunca permitan que un impío, que una persona que no es nacida de agua y de espíritu, los esté liderando. Nunca lo permitan. Por eso deben de hablar con ellos, por eso deben de obedecer y llevar a esa persona con el pastor para que el pastor haga su trabajo. No porque lo quieres mucho, no porque lo adoras o porque sea una relación cercana a ti o porque sea tu amigo. Oh, sí toca bonito, que toque la música y te das cuenta que esa alabanza no llega al Señor. Por eso es muy importante respaldar y estar con su pastor para que el pastor se dé cuenta si eso no es. Es muy importante. No caigan en tentación, líderes. Deben de pensar como líderes y como tal deben de comprender este platillo suculento que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La adoración puede ser solo correcta si es llevada a cabo por creyentes.
que han sido justificados y santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Los que no creen en Dios, que caen en el nivel de impío, los que no son creyentes, no son justificados, nomás vienen a reírse. O por la emoción de que porque tocan bonito, o por la emoción de que hablan bonito, o por la emoción de que saben redactar bien y pueden dar clases, una clase en la escuela dominical, o pueden decir, oh, sí sabe, no hay problema, que dé la clase en la casa célula fulana. No, es un rotundo no. ¿Es del pueblo de Dios? Sí. Un impío, no. Cuiden a su iglesia. Cuiden a los nuevos miembros que llegan. Y ustedes mismos, Dios por medio del Espíritu Santo les va a decir quién es el próximo líder, quién tiene aptitudes para ser líder y quién no. Si no las tiene, aunque lo quieras tanto, pues no puede servir en un ministerio. Y no se enojen, porque el Señor no va a dar una carga que no puedes cargar, porque es la responsabilidad del pastor ante el Señor. Y nosotros vamos a rendir cuentas por el pueblo de Dios en los que estamos a cargo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros sí podemos estar en alabanza y adoración? ¿Y por qué nosotros, el pueblo de Dios, puede dar clases, puede predicar, puede estar en el ministerio? Pues muy sencillo, porque ustedes son el pueblo de Dios y son linaje escogido por Él. Amén. Los impíos y los apóstatas no. Así que fuera. Allí nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hombre, tú eres sacerdote del lugar. Pon el ejemplo. Y cuando vengas a servirle al Señor, fíjate lo que te dice: tú eres real sacerdocio, nación santa. Los otros no son nación santa. ¿Cómo pueden liderar al pueblo de Dios un no creyente, un impío, un apóstata? ¿Cómo? ¿No? Tienen que levantarse, dense la vuelta y donde se adora a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, que Él es el que nos ha salvado. Entonces allí es donde podemos estar glorificando a Dios, no a la persona, sino a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos lo dice claramente: ustedes son linaje escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los otros no conocen la luz admirable y a nosotros no nos va a llamar. El impío no puede hacer estas cosas. ¿Por qué? Pues simplemente porque no es escogido por Dios. Hasta que Él tome su decisión, el compromiso, abra su mente ampliamente y comprenda que nomás hay un mediador, hay un salvador, que es Jesucristo. No hay nadie más. De otra manera, no. El impío está apartado de Dios. Mateo 15:8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas veces Mateo o quizá Juan o Pedro escucharon a Dios nuestro Señor Jesucristo? Esta gente nomás me honra de labios, pero pues no viene conmigo cuando les diga levanta tu cruz y sígueme. Se da la media vuelta y se va como el rico. No, pues he hecho todo, pues cayó en la categoría de impío. ¿Por qué? Porque no dejó todo, no le siguió y se quedó con sus riquezas. Después de esa conversación que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, pues quién sabe qué haría. Ya eso es historia y es otra historia. Pero así es la situación. Porque sabemos nosotros que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos quizá lo sepan porque lo han escuchado, pero no lo creen, porque siguen haciendo lo mismo.
Se habló hace rato en el primer taller de murmuraciones, de chismes, de cosas que caen en tentación y las cometen. Y se habló de rebelión. Pues sí, rebelión. ¿Qué es rebelión? ¿Qué es pecado? Es un acto voluntario en rebelión en contra de Dios. Y si está en rebelión y si está en contra de Dios, caes en la categoría de los impíos. Debemos de tener cuidado de eso, líderes. No caer en tentación y no enseñar cosas erróneas si no vienen de las Sagradas Escrituras. Tienen que venir de las Sagradas Escrituras. Si no vienen de las Sagradas Escrituras, por favor, tengan cuidado. Revisen. El impío no puede hacer muchas cosas que nosotros podemos hacer. El impío no puede hacer cosas que el pueblo de Dios puede hacer. El impío no lo puede hacer, pero nosotros sí lo podemos hacer. Podemos alabarlo, podemos adorarle, podemos venir a la congregación libremente, podemos nosotros abrazarnos, desearnos unas palabras de acción de gracias, podemos decir Dios te bendiga. El impío no. Y las personas que dicen, bueno, ¿y por qué dices buenos días? Yo no llevo nada de buen día ese día. ¿Por qué? Está cayendo en la categoría de impío. Porque el Señor claramente nos dice, y firmemente nos dice, ámense los unos a los otros. Fíjense nomás. No son mis palabras, son las palabras de las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fíjense, nosotros podemos comprender aquí que en el Salmo 50 dices algo, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? ¿Aus? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes si eres un impío? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes si eres una apóstata? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes si no crees en mí porque tú te portas mal? Tú no obedeces a Dios. Tú no obedeces a nuestro Señor Jesucristo, no obedeces a tu pastor, no obedeces a los líderes de tu iglesia. Líderes, tenemos que despertar. ¿Por qué? Porque el ser malo, el ser autosuficiente, es malo a los ojos de Dios. Y en el primer taller se explicó. En el Salmo 95, 6, 7 nos dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Los que no están con el Señor no lo son. Todas estas cosas, líderes, tenemos que estar aptos para poder advertir a las personas, aptos para poder advertir a aquel que cae en el nivel de impío, aptos para poder advertir a los nuevos líderes, a los que quieren ser nuevos líderes, porque no todo es amor, como en algunas veces yo en esta congregación he explicado. En el mundo hay aflicción. Les tenemos que decir la verdad para que la verdad los haga libres y para que ellos puedan pensar y comprender que el camino en el Señor es difícil, sí, pero el camino del Señor nos da tantas alegrías y bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha salvado a todos aquellos que hemos creído en Él, a todos aquellos que hemos creído en Él. Pero si la persona que no ha creído en Él, a lo mejor esa persona no ha escuchado la palabra de Dios. Recuerden lo que dice la palabra de Dios: del oír viene el creer, y cuando creemos nos arrepentimos, y cuando nos arrepentimos confesamos, y cuando confesamos seguimos al Señor, y cuando seguimos al Señor le obedecemos, agarramos un compromiso y nos bautizamos. Entonces así hay que traer al impío, decirle al impío: siéntate. ¿Cómo no? No rechazarlo, porque Dios ama a todos, pero no ama el pecado. Los podemos ayudar. Siéntate para escuchar la palabra de Dios. Vamos a enseñar este taller, porque te invito.
Así sí lo podemos decir. Pero participar, no. Eso no. Tengan cuidado, iglesia. El impío se encuentra en un estado de rebelión en contra de Dios. Pues ya lo dijimos, pero nos lo vuelve a recalcar. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Fíjense lo que dice el Señor. Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Auch! Es preocupante, líderes. Es urgente que nosotros hablemos la verdad a los nuevos líderes. Es urgente que nosotros, lo que hemos aprendido y comprendido, que ellos lo aprendan y que lo comprendan bien para que sigan los nuevos líderes que quieren ser líderes comprendiendo la palabra de Dios. Lo que es bueno, lo que es malo. Nomás son dos cosas: obediencia y desobediencia. Punto. ¿A dónde van? ¿O a dónde quieres llevar a los nuevos líderes? ¿O a dónde quieres llevar a los nuevos que invitas a la iglesia? ¿La puerta ancha que lleva a la destrucción o la puerta angosta que lleva a la salvación? Así es. Esa es otra enseñanza, esa es otra historia. Eso en lo que refiere a apostasía y en lo que refiere a los impíos. Ese fue mi tema de hoy. Yo les agradezco que estén aquí una vez más. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y que Dios les bendiga siempre. Gracias.